Eduardito Preve, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos martes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Excelente. Con mucha repercusión de lo de Casa de Galicia. Sé que ahora te venís con otras Mucha cosas, repercusión pero de Casa de Galicia. Al que final, lo vamos a tirar al final, pero bueno, para mencionar que estuviste con eso en la última tapadita y que el ayer viernes estuvimos con eso, que en realidad estaba sentado acá en esta mesa, quien ayer resultó en parte imputado por Fiscalía por uno de los 12 delitos en los cuales se los acusaba, pero estaremos comentando al final, porque en realidad va a tener más repercusiones. Hoy tenemos otro tema, y bueno, como siempre nos gusta documentar, acá tenemos expediente del INAU y una denuncia penal. ¿Y de qué se trata? Si bien hemos abordado en otras circunstancias todo lo que tiene que ver con la Fundación A Ganar y sus diferentes vínculos con el Estado, una fundación que es claramente de filiación nacionalista, vinculada al partido gobierno. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque se crea, es una fundación creada a partir de la fallecida esposa de Ignacio de Posadas, ¿no? Que está claramente vinculado al Partido Nacional. Después, hoy su presidente, Alejandro Rico, fue presidente de la Juventud por el Partido Nacional del INJU en el gobierno de Valle. Claramente está identificado con el Partido Nacional, porque uno, si observa sus redes sociales, milita por el herrerismo, y porque la vicepresidenta de la fundación es nada menos que hermana del secretario privado del presidente de la República, Nicolás Martínez. Nicolás Martínez. ¿Y qué es lo que traemos hoy de la Fundación A Ganar? Los días pasados abordamos cómo 16, 18 personas contratadas por la Fundación A Ganar en el Ministerio de Transporte van a convertirse en funcionarios públicos. Hoy, en realidad, traemos la situación de la Fundación A Ganar con otra institución estatal, con la Intendencia de Paysandú, pero que implica, ¿no? Y repasando la documentación a la que accedimos, graves irregularidades que iremos detallando a lo largo de esta tapadita. ¿Qué es lo primero? Esta historia no comienza ahora, sino comienza a finales de diciembre del año 2020. Hasta ese momento, en Paysandú, los 8 CAIF que existían y un centro siempre. ¿Qué son los CAIF? Son centros de atención a la infancia, para niños de 0 a 3 años, por lo general de familias provenientes de contexto más vulnerable. Y los centros siempre en realidad son parecidos también. Lo único que ahí en los CAIF los construye por lo general el Estado, y en los CAIF interviene casi siempre un privado. En este caso en Paysandú fue FUCBAM el que construyó el CENTOS siempre. Bueno, pero su finalidad es la misma, o sea, atender niños de 0 a 3 años en situación no de contexto crítico, pero más de vulnerabilidad social, aunque hoy en día son muy utilizados. Son como, para que la gente entienda, centros educativos financiados por el Estado. Bueno, en Paysandú hay 8 CAIF y un centro siempre que recibían hasta el año 2020 dinero del INAU. El INAU le paga partidas, en este caso era a la Intendencia de Paysandú, le pagaba partidas mensuales, más o menos unos 7 millones y medio de pesos, depende de la cantidad de niños que atienda, para financiar sobre todo el 80% de ese dinero va destinado a recursos humanos, contratación de educadores, asistentes sociales, para dar todo un abordaje a esos niños, ¿no? Y hasta diciembre del 2020 eran gestionados por la Intendencia de Paysandú, que tenía más o menos unos 130 trabajadores en esos centros CAIF. Pero en diciembre, ahí entre Navidad y Año Nuevo, la Intendencia de Paysandú hace un llamado a licitación, y en 3 días se resuelve darle la gestión de esos centros CAIF a la Fundación A Ganar. Ya ahí empezamos con una primera irregularidad en cuanto que también fue observada por el Tribunal de Cuentas a posteriori, ¿no? En 3 días, ahí entre Navidad y Año Nuevo, se hace una licitación
cuando en realidad dice el TOCAF que tenés que con 15 días hacer la promoción de esa licitación, etcétera, etcétera. Bueno, sí, para presentar los pliegos para una licitación necesitas un trabajo previo. En 3 días. Y no cualquiera puede hacerlo en 3 días. Se hace la licitación. Qué casualidad, investigando, estuvimos viendo que también se hizo exactamente la misma licitación en la Intendencia de Durazno para otro centro CAIF, y ambas licitaciones, hechas por 2 intendencias diferentes, la administración de Paysandú y la administración de Durazno, tienen los mismos errores de ortografía de las licitaciones. ¿Copia y pego decís? Y bueno, no sé, que cada uno saque sus conclusiones. Pero bueno, volviendo a Paysandú, esta situación en enero del 2021, la anuncia, que los centros CAIF a partir del 2021, los 8 centros CAIF y el Centro Siempre iban a ser gestionados por la Fundación Aganar. El INAU se entera a través de la prensa de esta situación. O sea, el INAU, que es quien tenía el convenio con la Intendencia, y quien tiene en realidad el convenio con la Intendencia de Paysandú, y a quien le gira el dinero, o sea, todos los meses el INAU le gira 7,3 millones de pesos, más o menos unos 85 millones de pesos al año, a la Intendencia de Paysandú, porque el convenio es entre el INAU y la Intendencia de Paysandú, se entera de que la Intendencia había resuelto unilateralmente tercerizar de alguna forma la gestión de esos centros CAIF. Ahí empezamos con la primera irregularidad, y lo vamos a ver luego en un informe jurídico del propio INAU, donde dice que eso es absolutamente ilegal, que los convenios que hace el INAU son, o sea, el convenio es entre el INAU y el organismo estatal. Y el organismo estatal y la institución, o pueden ser, con privados, pero directamente, o sea, con organizaciones de la sociedad civil que gestionan CAIF, pero es entre el INAU y la organización de la sociedad civil que gestiona el CAIF. No hay intermediarios. Sí, claro, acá en este caso, la Intendencia de Paysandú, que es la destinataria de ese convenio, quedó como un intermediario, recibe la plata y se lo transfiere a la Fundación Aganar, cuando eso es una ilegalidad manifiesta según el reglamento, se llama Reglamento de Convenios del INAU, y hay un informe jurídico que lo vamos a repasar. O sea, la transferencia debe ser directa, no se puede tener un intermediario en el medio. No solo no se puede ser intermediario, sino que no existe, porque vos estás cambiando las condiciones contractuales. Claro. Pero ahí empezamos a ver como las primeras irregularidades de este caso, irregularidades que hasta el día de hoy, o sea, 3 años, 2021, 2022 y 2023, se mantienen. Y por eso es que hace 3 años la Fundación Aganar está gestionando de forma irregular esos CAIF y recibiendo partidas millonarias del Estado, 85 millones de pesos por año, cuando en realidad ese dinero va a la Intendencia de Paysandú, es como un pasamano. Pero la Fundación Aganar no tiene ningún convenio con el INAU para administrar y hacerse cargo de esos CAIF. Recibe más de $2 millones por un servicio tercerizado. Claro, y ahí empezamos. ¿Qué pasa? Esto hace que lleve 3 años esa rendición de cuenta en el INAU, porque vos tenés que, las otras organizaciones que consultamos nos decían que mes a mes tienen que rendirle cuenta al INAU de en qué gastan el dinero que el INAU les transfiere. Sí. Bueno, tenemos tantos niños, tantos educadores, ¿no? O sea, más o menos está diseñado que de acuerdo a la cantidad de niños que atiendan, tiene que tener un número de educadores, asistentes sociales, o sea, todo un equipo para atender un seguimiento de cómo las necesidades de esos niños de 0 a 3 años. Bueno, o sea, casi 3 años que existen estas irregularidades, y por lo tanto, si bien el INAU le sigue transfiriendo el dinero, o sea, hay irregularidad en cuanto a la rendición de cuentas, porque a las otras organizaciones se le pone la lupa arriba y a esta y a Fundación Aganar no. Porque, ¿qué pasa? El INAU no puede validar, que recibe el INAU sí, las supuestas rendiciones de la Fundación Aganar a través de la Intendencia de Paysandú, esos recibos de sueldo, pero no puede validar porque no tiene ningún convenio con la Fundación Aganar. Acá está lo primero. Lo segundo, y que nos llamó poderosamente la atención y surge de un propio expediente de el INAU, es que, yo lo voy a decir en criollo y no usar los tecnicismos que utiliza un informe del INAU,
la Fundación Aganar se queda con el 4% del sueldo de cada trabajador. Uno dice, ¿cómo es esto? No es que figure en el recibo de sueldo, bueno, gano 100, se queda 4 pesos de la Fundación Aganar y 96 van al trabajador. No es tan lineal. ¿Cómo es la forma de justificar esto? En realidad, viene a ser así. El INAU le hace la transferencia, vamos a ponerle esos 100 pesos, en este caso son 85 millones de pesos, a la Intendencia de Paysandú. La Intendencia de Paysandú se lo transfiere a la Fundación Aganar, y la Fundación Aganar, según este informe del INAU, se hace constar que la contratación de los recursos se realiza a través de la Fundación Aganar, en el caso de los 8 CAIF de Paysandú y el centro siempre, contratada directamente por la Intendencia de Paysandú, no siendo un interlocutor para la supervisión. Acá dice la supervisión, es el INAU el que está hablando. Es dicha organización, o sea, la Fundación Aganar, quien lleva a cabo los llamados a postulaciones, y que por dicha tarea se le abona un 4% sobre cada salario liquidado, con fondos de partidas transferidas de cada centro, lo cual viene siendo observado por el área de Contralor Financiero Contable del INAU. ¿Esto qué es en criollo? Que de esos 85 millones de pesos por año que el INAU le transfiere a la Intendencia de Paysandú para gestionar los recursos humanos de esos CAIF, el 4%, o sea, casi 3 millones de pesos, van directamente a las arcas de la Fundación Aganar. O sea, en vez de ir a los sueldos, que tendrían que ir a los sueldos de esos trabajadores de los CAIF, que son unos 100 más o menos, ese 4% no, va para la Fundación Aganar. Y no hay ninguna justificación, no existe justificación jurídica por la cual la Fundación Aganar esté recaudando estos 3 millones de pesos por año. ¿Por qué por año? Porque en el 2021 se le pagó unos 80 millones de pesos a la Intendencia de Paysandú por los CAIF. En el 2022 se le pagó otros 80, 85 millones de pesos a la Intendencia de Paysandú por la gestión de esos CAIF. Y en el 2023 la cifra fue exactamente, acá la tenemos, 85 millones de pesos, y esos 85 millones de pesos, un 80% de las partidas transferidas a los CAIF son destinadas al rubro salarial. O sea que un 4%, estamos hablando de un monto de 2,7 millones de pesos en el 2023, que se queda la Fundación Aganar sin tener, dinero del INAU para los CAIF, que se queda la Fundación Aganar sin tener ningún vínculo contractual con el INAU. Esto ha sido reiteradamente denunciado por la directora por el Frente Amplio en el INAU, Natalia Argencio, que estuvo los días pasados aquí en los micrófonos de M24, por otra cuestión, por la cuestión de varios centros CAIF que están construidos y en el cual no hay presupuesto. Pero bueno, y yendo acá, hay otra irregularidad, no solo, le sumamos que hay transferencia de dinero a una fundación que no tiene contrato con el INAU. Le sumamos que se queda con ese 4% sin ninguna justificación. Y además hay una ausencia de la validación de los recibos de sueldo. ¿Por qué? Y bueno, porque el INAU no puede seguir validando una cuestión en la cual no tiene contrato ninguno. Incluso cuando esto pensó a ser denunciado, aquí accedimos, y está interesante, este es el expediente del INAU, que cuando se denuncia esta irregularidad y la Intendencia de Paysandú cambia la forma de gestionar esos CAIF en Paysandú, el INAU inicia una investigación de urgencia. En enero del 2021, a partir de las denuncias, se enteran por la prensa, la directora por el Frente Amplio, Natalia Argencio, pide una información de urgencia, y ahí es que se inicia todo un expediente donde hay, y acá es interesante repasar algunas de las cuestiones, dice, y es lo que yo decía hace un ratito, esto lo dice el expediente del INAU, ¿no? Información de urgencia en relación a la modificación unilateral del convenio entre INAU y la Intendencia de Paysandú. Acorde a la normativa vigente, en especial al Reglamento General de Convenios, o sea, del INAU, dice el expediente del INAU, los contratos suscritos
para la gestión de los proyectos, o sea, estamos hablando de los CAIF, o sea, pero el INAU tiene muchos otros proyectos, tienen naturaleza instituto personae, y así lo refleja en todo el reglamento de referencia. Dicho carácter transforma a la entidad que lo suscribe y durante su vigencia en el único organismo habilitado para ejecutarlo. ¿Tá? O sea, sería la Intendencia de Paysandú quien podría ejecutar esto. Y a INAU como única persona jurídica legitimada para contratarla. ¿Tá? Dice, el submandato, subcontratación, como hace la Intendencia de Paysandú, que es en definitiva lo que ha hecho la Intendencia de Paysandú, modificando unilateralmente los convenios con INAU, lo posiciona en el lugar de intermediario entre INAU y la organización civil, en este caso Fundación Aganar, que pretende la Intendencia de Paysandú, que gestione los recursos humanos para la ejecución de los proyectos en el lugar que por contrato y reglamento les corresponden a la misma Intendencia. ¿No? Bueno, después está así, dice, en definitiva, absolutamente todo el Reglamento General de Convenios contempla un acuerdo entre dos partes directamente relacionadas, o sea, INAU e Intendencia de Paysandú, sin posibilidad alguna de subcontratos, o sea que no está la posibilidad de tercerizar, ¿tá? No está la posibilidad de tercerizar, y menos tercerizar en 3 días, como lo hizo la Intendencia de Paysandú, en un llamado entre Navidad y Año Nuevo. Yo no sé quién está revisando los llamados a licitación entre Navidad y Año Nuevo, ¿tá? Y ahí podemos saber que hay unas observaciones duras del Tribunal de Cuentas, sin posibilidad alguna de subcontratos, submandatos y cualquier otro tipo de intermediación, ¿no? Esto es lo que dice el expediente del INAU. A raíz de esta información de urgencia se pidió a Jurídica del INAU que hiciera un informe, y en ese informe también refleja el que era director en ese momento de Jurídica del INAU, dice: no existe posibilidad alguna de que un convenio o contrato legalmente celebrado, en este caso INAU y la Intendencia de Paysandú, sea modificado de manera unilateral, como lo hizo la Intendencia de Paysandú, por una de las partes. Para que esto pueda ser jurídicamente viable, se necesita el consentimiento de ambas partes, ¿no? O sea, es suficiente documentación del INAU que da cuenta de todas las irregularidades. Exacto. Acá en el expediente, después, ¿qué pasó? Después de este informe jurídico, que era entonces presidente del INAU, Pablo Abdala, ¿no? Cuando se encuentra con esta posibilidad, y lo que tiene que hacer en realidad es tener que rescindir con la Intendencia de Paysandú. Esto hace 3 años. Esto desde hace 3 años que se viene desarrollando, y todavía la irregularidad se mantiene. Claro, persiste. Porque el convenio sigue siendo entre el INAU y la Intendencia de Paysandú, pero como el oficialismo tiene mayoría en el directorio del INAU, siguen votando, ¿tá?, la renovación de este acuerdo, ¿tá? Siguen votando la renovación de este acuerdo, ¿tá? Y que le sigue reportando dinero a la Fundación Aganar, no solo en la elección, o sea, no solo para seleccionar el personal, ¿ah? Oficia de consultora, por llamarla de alguna manera. De consultora en recursos humanos. Eso mismo, ¿tá? O sea, ya veíamos que Jurídica del INAU se expidió, dijo, esto no es válido. Sin embargo, el directorio del INAU lo resolvió mantener y pidió, Abdala en su momento pide asesoramiento a un abogado que le dice, sí, esto es posible, se puede hacer, porque cuando el propio director de Jurídica del INAU decía que no se podía hacer, ¿tá? El Tribunal de Cuentas, que observa esta situación, habla de apartamientos importantes en lo que hace a la igualdad de oferentes, porque por lo que lo decíamos, lo de los 3 días, cuando en realidad tiene que ser publicitado con 15 días de anticipación, y la transparencia del procedimiento. ¿Ah? Pero no solo la Intendencia de Paysandú, ¿saben por qué justifica? ¿Por qué justifica que en realidad quiere hacer esto? O sea, tercerizar los recursos humanos, y lo dice el intendente de Paysandú, para ahorrarse un 22% de los aportes patronales. ¿Qué pasa? Claro. Cuando tenía el convenio la Intendencia de Paysandú con el INAU y tenía que pagar la Intendencia de Paysandú, o sea, los salarios de esos trabajadores, ¿ah?, tenía que realizar los aportes de 22%. Claro, los aportes patronales. Los aportes patronales al Banco de Previsión Social. La Intendencia de Paysandú le busca esta forma jurídica
para eludir pagar ese 22%, porque se supone que la Fundación Aganar es una organización de la sociedad civil que entonces está exonerada de pagar estos aportes patronales, ¿tá? Y se fija en esta forma jurídica, o sea que se hace una irregularidad, ¿no? En 3 días, un llamado a licitación para eludir aportes patronales. Que esto le significaba un ahorro decía la Intendencia de Paysandú, de 14 millones de pesos. Uh-huh. Es increíble que lo diga el intendente. Sí, aparte, y ¿no? además, o sea, no solo hay una precarización de los contratos de esos trabajadores, estamos hablando que esos CAIF atienden más o menos, acá tengo la cifra, a unos 1.000 niños, estamos hablando de unos 100 trabajadores, ¿tá? Y bueno, en el año 2023 se ahorraron 15 millones de aportes patronales la Intendencia de Paysandú. Pero, bueno, esto terminó en una denuncia penal que presentó hace un año que se presentó esta denuncia penal, y tratamos de averiguar en qué estaba esta denuncia penal, que la presentó la bancada de Diles del Frente Amplio de Paysandú por graves irregularidades, ¿ah? Y no se ha movido en Fiscalía absolutamente, no se sabe ni siquiera en qué Fiscalía de Paysandú está, porque tratamos de averiguar, los denunciantes nunca fueron notificados, ellos piden toda una serie de medidas y nunca fueron notificados a qué Fiscalía se le asignó el caso, pero hay un dato interesantísimo de la denuncia penal que hablábamos dice la denuncia penal, que es interesante esto, dice, algo que sorprende del estudio de las licitaciones en cuestión es que en realidad la Fundación Aganar a lo que se obliga es a suministrar mano de obra a la Intendencia de Paysandú cuando lo solicite en determinado plazo, ¿está? Y dice, en el llamado de licitación decía, y esto es interesante, quien resulte adjudicatario de la licitación esa que se hizo en el 2020, deberá contar con capacidad de respuesta dentro de las 48 horas ante solicitudes de la Intendencia de sustitución del personal o finalización de tarea. O sea, un poco contradictorio. Claro, le pide en diciembre de 2020, en 48 horas tenés que tener a toda la gente. Gente. Entonces, en realidad, la denuncia dice, como se puede observar, más que una fundación que cumpla fines culturales, sociales, educativos o deportivos, como se define la Fundación Aganar en su página de internet, aquí al menos opera como una empresa comercial que suministra mano de obra a solicitud de la Intendencia de Paysandú, porque la Intendencia de Paysandú está pidiendo, en 48 horas, preciso que me traigas a los 100 trabajadores o 130 trabajadores para cubrir estos 8 centros CAIF y el centro Siempre. ¿No? Lo dice en el pliego, en el llamado pliego. Y gana la Fundación Aganar y en 48 horas ya tiene el personal. Termina contratando, en principio, a las mismas personas que estaban trabajando. Sí. Claro, si la licitación te lo pide en 48 horas, no vas a hacer un llamado porque mientras cubrís el tiempo te va a demandar más. Ahora, en la denuncia penal está diciendo los denunciantes, señores, acá se recurre, o sea, es claro que se recurre a la fundación, primero, para evadir 22% de aportes patronales, ¿tá? Y segundo, se podía haber recurrido a cualquier estas agencias de contratación de personas, de empleo. Una consultora. Claro, lo que pasa es que ahí sí van a tener que pagar el 22%. En este caso, como es una organización de la sociedad civil... Y la consultora se te queda con el porcentaje de sueldo durante 3 meses. Esto es in eternum. Claro, no, esto es in eternum, pero además, lo extraño es que también es irregularidad porque le estás dando a esta, como dice la denuncia penal, empresa comercial que suministra mano de obra, que en realidad viene a ser la Fundación Aganar, le estás dando ese 4%, ¿no? Sí. Es algo bastante llamativo, ¿no? Y que es una cuestión que se dice incluso en uno de los informes que elaboró la directora por el Frente Amplio en el directorio del INAU, que le llama la atención eso, ¿no? Y ella dice textual en su informe, dice, considerando que 80% de las partidas transferidas a los CAIF tienen como destino el rubro salarial, según lo informado por el programa Primera Infancia referido al gasto de un 4% que hablábamos sobre los salarios liquidados, INAU ha financiado a la Fundación Aganar mediante los convenios que tiene con la Intendencia de Paysandú por un monto de 2,7 millones de pesos en 2023, sin tener ninguna relación contractual INAU
Fundación Aganar, ¿no? Fundación Aganar actuó bastante rápido para conseguir el dato de quiénes eran los trabajadores que estaban en los CAIF para volver a contratarlos también, ¿no? En 48 horas conseguir todos esos datos no es fácil. Se ve que ya tenía, en ese momento, digamos, los listados, o sea, o había una especie de acercamiento entre la Intendencia de Paysandú y la Fundación Aganar. Claro. ¿Y cuál es el rol hoy de la Intendencia de Paysandú en esto? No, únicamente le transfiere el dinero. La transferencia, simplemente. Recibe estos 83 millones de pesos. En realidad no los recibe anualmente, sino las partidas son mensuales, Claro. sin ningún contralor, porque no, o sea, a ver, hay presentación de recibo de sueldo, pero lo que no hay es contralor, no hay validación de esos recibos de sueldo, porque el INAU no puede validar un recibo de sueldo que de la Fundación Aganar. O sea, va el dinero del INAU a la Intendencia de Paysandú, y la Intendencia de Paysandú lo único que hace es le transfiere a la Fundación Aganar, la Fundación Aganar paga los gastos, paga los sueldos, paga los gastos de funcionamiento y se queda con un 4%, no sabemos a santo de qué. O sea, y como decíamos, la irregularidad, y quería ver, porque me acaban de mandar un mensaje, me acabo de escuchar, y me acaban de mandar un mensaje, que esta situación puede llegar a repetirse en Rocha. ¿Por qué digo en Rocha? Porque hay un expediente actualmente en el INAU, existe un expediente para la apertura de un CAIF en La Coronilla por designación directa a la Intendencia de Rocha, también del Partido Nacional. Es muy posible que termine siendo... de la Fundación. Es muy posible que termine siendo, dado los vínculos, la Fundación Aganar también con la Intendencia de Rocha, que tiene vínculo con la Intendencia de Rocha, pero todavía no está resuelta la creación del CAIF. No está resuelta, seguramente se va a crear, pero no está resuelta todavía por el INAU. Sin embargo, el expediente está pronto para salir en el INAU. Sin embargo, acá tenemos un comunicado fichado el 14 de febrero, dice, de la Intendencia de Rocha, dice Rocha, comunicado: la Dirección de Promoción Social del Gobierno Departamental de Rocha, ante la concreción de apertura del CAIF de La Coronilla, inicia las inscripciones del año 2024. O sea, ya está abriendo en la Junta Local de La Coronilla para que la gente se vaya a inscribir, ¿no? Para este año el CAIF, que todavía no está resuelto su creación. O sea, acá también o hay alguien que tiene información privilegiada. Sí, el orden de las cosas es raro. Ya está llamada la apertura. Cuando para otros CAIF, que acá en Montevideo no hay recursos supuestamente asignados. Para 13 CAIF, exacto. Para otros centros CAIF, sí, ya se está llamando a apertura para que se inscriban niños, cuando todavía no está resuelta la creación por el directorio del INAU. Y además acá alertan, ¿no? Decir, bueno, cuidado que la Fundación Aganar quizá muy probablemente también gestione este CAIF con el mismo, o sea, con el mismo mecanismo irregular de Paysandú, ¿no? Un mecanismo a toda luz irregular. Bueno, de hecho ya vimos, hay denuncia penal, nadie ha explicado ese 4% de cada salario que se queda la Fundación Aganar del sueldo de los trabajadores de los CAIF, y además hay un llamado ahora en Paysandú también para gestionar un 10º CAIF. O sea, están los 8 CAIF, el centro siempre, y hay un llamado para gestionar uno más. ¿Terminará también en manos de la Fundación Aganar de esta forma irregular? Porque también hay otras organizaciones de la sociedad civil que se quejan de cómo se ha dado. Y bueno, o que están en situación de competencia desleal, por decirlo de alguna manera. Claro, no puedes competir. Que todos los meses rinden cuenta, ¿no? Tienen la obligación de rendir cuenta al INAU para poder tener las contrapartidas de dinero, y acá estamos ante una situación totalmente irregular, ¿no? Y que seguramente no se queden con un 4%. No se quedan con el 4%, claro, absolutamente. Claro. No, es que esto del 4% ha llamado poderosamente la atención a el resto de las organizaciones, incluso, bueno, a la directora Argencio del INAU le llama poderosamente la atención, y que esto sea totalmente sin justificación, ¿no? Bueno, Eduardito, gracias por esta tapadita, por esto del CAIF, y decíamos que no nos íbamos a ir sin mencionar algo de lo que tiene que ver con
con Iglesias, ¿no? Exacto. Bueno, el viernes pasado, como ustedes recordarán, estuvo aquí Alberto Iglesias, expresidente de Casa de Galicia, donde estuvo haciendo una serie de apreciaciones y poco menos que denunció lo que era una extorsión, por decirlo de alguna forma, en su momento el Poder Ejecutivo en el año 2021, cuando Casa de Galicia estaba tecleando. Él sostuvo que en ese momento lo llamaron de la Torre Ejecutivo, más concretamente lo llamó Álvaro Delgado, y en esa reunión estuvo presente Hugo Dicio, expresidente del BPS, que estaba en ese momento en la Junta Nacional de Salud por el BPS, donde allí se le planteó que él lograra concretar unas inversiones gallegas, pesqueras. ¿Por qué? Porque él tiene mucha cercanía con el gobierno del Partido Popular en Galicia, bueno, que acaba de renovar el fin de semana, el domingo volvió a ganar el Partido Popular en Galicia. Él tiene mucha cercanía con Feijóo, presidente del... Bueno, en ese momento era presidente de la Junta de Galicia, hoy es presidente del PP, el Partido Popular Español, que es la principal fuerza de oposición de España. Y allí en esa reunión, según dijo Iglesias, se le planteó que él considera esas inversiones pesqueras a cambio de firmarle el famoso fideicomiso a Casa de Galicia, con el cual Casa de Galicia pretendía poder continuar y hacer un salvataje, ¿no? Ayer el fiscal Gilberto Rodríguez, que investiga una denuncia que en ese año, en diciembre del 2021, presentó al Ministerio de Salud Pública, donde le trató donde acusaba a Iglesias por 12 delitos, de apropiación indebida, un montón de cuestiones, cheques sin fondo. El fiscal resolvió pedir la imputación por fraude concursal. Para que la gente entienda por qué pide la imputación de Iglesias, es porque entiende el fiscal que Iglesias la última semana, en realidad las últimas 48 horas antes de presentar el concurso, firmó lo que se llaman unas órdenes irrevocables de pago que le daba a 7 acreedores de Casa de Galicia preferencia en el cobro en la eventualidad de un concurso. El fiscal entiende que Iglesias ya sabía que se iba a presentar a concurso, y que firmó esas órdenes para darle preferencia a esos acreedores, por lo tanto estaría configurando el delito de fraude concursal. Iglesias se defiende y dice en realidad que él firmó sin saber que era ilegal. Sin saber que era ilegal, que él firmó todo lo que le mandaba en su momento el gerente general de la mutualista, porque estaba el gerente general trabajando con las 2 personas que iban a llevar adelante el concurso. Esto va a terminar dirimiéndose con un juez, si determinará si accede o no a la imputación. Seguramente accede a la imputación. Iglesias pidió ayer la citación de testigos para asegurar que él firmaba sin conocimiento de que estaba firmando esas órdenes irrevocables. Eso tendrá que demostrarlo o en el juicio posterior o ante el juez. Pero también ya anunció Iglesias que va a realizar, por así decirlo, un contraataque judicial, porque él posee conversaciones con Álvaro Delgado, con Hugo Dicio y con diferentes figuras del gobierno, donde se le había prometido ese salvataje de Casa de Galicia. ¿Habló de chat con el presidente también, puede ser? No recuerdo si habló, la verdad no recuerdo. No, y un dato que me llamó la atención, que lo dijo el propio Iglesias acá, y ayer Cipriani, con los colegas de Radio Universal, lo ratificó. Ayer Cipriani admitió que Casa de Galicia, mientras estaba al frente Alberto Iglesias, recibía así unos $100.000 por mes en compra de servicios de Casa de Galicia a ACE. Y cuando pasó ese sanatorio a mano del Círculo Católico, pasó a recibir 12 veces más, o sea... 1.2 millones de dólares. 1,2 millones de dólares por mes del Estado a través de ACE. Y Cipriani dijo que él entendía que a veces cuando las mutualistas estaban en una situación compleja, el Estado tenía que ayudar, ¿no? Ahora la pregunta es... Se supone que ahora está en una situación menos compleja que lo que era... No, pero ¿por qué? No se dio antes. No lo ayudaron antes, cuando en realidad la situación más acuciante de Casa de Galicia era antes de que el Círculo Católico la comprara, ¿no? Ahí es que entran las dudas. Acá lo que hay que recordar, ¿no? para esta situación es que antes de asumir como presidente de ACE, Leonardo Cipriani era
director técnico del Círculo Católico, ¿no? Eso es lo único que recordamos. O sea, él lo emitió ayer de mañana y me sorprendió porque me mandaron la grabación, escuché y dijo, bueno, yo entiendo, palabras más, palabras menos, dice Cipriani, que cuando él era mutualista que está en alguna dificultad, el Estado como que tiene que ayudarle en esto en la contratación de servicios, ¿no? Ahora, ¿por qué lo haces después que asume el Círculo Católico su gestión y no antes cuando estaba la propia gente de Casa de Galicia? Y lo mismo está pasando ahora con el CASMU. El CASMU está recibía hasta el año 2020 unos 100 millones de pesos por año de ACE, y el año pasado recibió cerca de 800 millones de pesos. ¿Ah? Otra mutualista que está en situación delicada financiera. Otra mutualista también que tiene una gestión que sus directivos actuales son cercanos al gobierno. Entonces, parece ser que, de acuerdo a quien gestione, si la gestión de una mutualista, que sus directivos son cercanos al gobierno, reciben más o menos contrataciones de ACE o no. ¿No? Es una duda que queda planteada, porque parece ser ese el camino que está recorriendo hoy en día ACE para contratar servicios en diferentes mutualistas. Te tiro un dato para la tapadita porque nos dicen por cucaracha que sí, que Iglesias iba a hablar, iba a mostrar chat con el presidente de la República también. Bueno, también mostrará chat con el presidente de la República. Se vendrán entonces datos interesantes. Muchas gracias, Eduardo, y nos reencontramos a la brevedad. Nos reencontramos a la brevedad. Que pasen bien.